Y esto significa que todos tenemos que emprender un camino, y ese camino es simultáneamente un camino hacia la verdad, es decir, hacia la luz, y un camino hacia el amor, es decir, hacia la conversión. O sea que las señales de una auténtica solución me parece a mí que están en que nosotros reconozcamos nuestra propia condición de pecadores y la condición de pecadores de los demás. Cualquier enseñanza, cualquier medio de evangelización, cualquier postura teológica que niegue o que disminuya la realidad del pecado, ya empezó mal, porque ya está negando al mismo tiempo la verdad y el amor. Está negando una realidad que es absolutamente cierta para todos nosotros y está negando la posibilidad de una auténtica obra del Espíritu de Dios, del Espíritu del amor en nuestra vida. Entonces, tenemos que partir de esa realidad del pecado. Y lo que niegue la realidad del pecado, pues está negando el amor, está negando la gran oferta del amor que es la conversión. Negar la condición del pecado o tratar de decirle al pecador que no es pecador es un acto de crueldad, no es un acto de misericordia. Taparle al pecador su pecado, engañarlo diciéndole que eso no existe o que eso no importa o que eso no es grave, esa es una mentira, ese es un engaño. Y de ese engaño tenemos claramente que liberarnos. Entonces, lo primero es, toda postura auténticamente católica en la verdad y en el amor supone la afirmación de la realidad del pecado. Y de ahí viene el segundo punto, la afirmación de la realidad de la misericordia divina que llama y acoge a los pecadores. ¿A cuáles pecadores? A todos los pecadores. A todos los llama, todos, absolutamente todos somos llamados por el amor de Dios para empezar un camino, para hacer una historia en la que el gran protagonista es el amor de Dios. Es decir, que cualquier postura teológica, cualquiera que sea, que pretenda encarcelar a la persona en su pecado, o clasificar a las personas entre los que son perfectamente buenos y los que son absolutamente pecadores, cualquier perspectiva que tome ese camino es un engaño, es una mentira y no debemos caer en esa trampa. Así que ahí tenemos otro elemento fundamental. El primero era reconocer la condición de pecadores y el segundo es reconocer que todos somos llamados por un Dios misericordioso. El tercer punto fundamental para unir la verdad y el amor está en la palabra conversión. Lamentablemente, es una palabra que no se está pronunciando lo suficiente en nuestro tiempo. A veces se quiere plantear una especie de inundación de misericordia que acoge a las personas, pero que no las llama a conversión. Y eso, por supuesto, es una estafa. Ese es un engaño, porque la verdad y el amor nos llaman precisamente a conversión. Conversión para reconocer que hemos obrado mal y que pertenecemos, como decía el profeta Isaías, pertenecemos a un pueblo de labios impuros, que la mentira y que el pecado han estado en nuestra vida y en las vidas de nuestras comunidades, de nuestros países, en la vida de todos los cristianos. Entonces son tres elementos fundamentales: el reconocimiento del pecado, el reconocimiento de la misericordia divina y el reconocimiento de la necesidad de conversión. Para mí esos son tres pilares que debemos entender que no son negociables. El rigorista que considera que hay personas que están definitivamente perdidas y que solo tienen que ser despreciadas o que tenemos que aislarnos de ellas, ese rigorista está falseando lo que es el Evangelio de Dios. El relativista que calla el lenguaje de la conversión y que simplemente habla de acoger, acoger y acoger, pero no utiliza la palabra conversión y no habla del poder transformador de Dios que nos saca del pecado, está estafando a la gente. Entonces, los tres pilares, el trípode fundamental es ese: reconocer que somos pecadores,
reconocer que Dios es misericordioso y reconocer que se necesita un proceso de conversión. A partir de esa base, me parece que ya podemos entendernos mucho, porque evidentemente la diversidad en medios pastorales, diversidad en posturas teológicas, diversidad en expresiones litúrgicas, toda diversidad tiene que ser fiel a esos tres pilares que son bíblicos y que tienen que ver simultáneamente con la verdad y con el amor. A partir de ahí, yo creo que hay otras tres realidades que también tenemos que mencionar. ¿Cuáles son ellas? Primero, que necesitamos formación. Es decir, que la claridad de la conciencia sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo no es un proceso ni espontáneo ni instantáneo. Que llegar a conocer con auténtica claridad dónde está el bien, cuál es el bien y cuál es el mal, eso requiere de un camino, requiere de una formación. Entonces la formación es fundamental y por eso la predicación, una predicación sustanciosa, una predicación que aliente en la esperanza y que al mismo tiempo muestre con claridad dónde está el bien y dónde está el mal, esa predicación es indispensable en todo movimiento apostólico, en toda postura que quiera realmente servir al pueblo de Dios. Junto a la formación, es necesaria la práctica de la virtud. No encontraremos un solo maestro espiritual en la Iglesia Católica que se conforme con la mediocridad. La predicación de la mediocridad o lo que pretenda estacionar a la persona, detener a la persona en su camino hacia Dios, es decir, la vida cristiana sin un llamado a una superación, a un crecimiento, es un engaño. Es un engaño. Y esto es muy fácil de demostrar, por ejemplo, a partir de la Sagrada Escritura. Observemos lo que dice San Pablo. San Pablo dice que sea cual sea el punto al que hayamos llegado, somos llamados a avanzar, tenemos que avanzar. Esto debe quedar claro para nosotros. Luego, entonces tenemos formación, tenemos crecimiento en la virtud y tenemos, clarísimamente, tenemos un proceso de comunidad. Si nosotros estamos con un espíritu de secta, evidentemente nos hemos extraviado tanto en la verdad como en el amor. Tanto en la verdad porque la verdad une, mientras que el espíritu de secta claramente divide. Y en el amor porque el amor une, mientras que la arrogancia, la superioridad, la soberbia dividen. Entonces nosotros, evidentemente, si somos fieles al Señor, nosotros estamos siendo llamados a trabajar por la unidad dentro de la iglesia, según el espíritu de lo que nos enseñó San Pablo en la primera carta a los Corintios y en otros lugares. Somos un cuerpo, tenemos distintos servicios, tenemos distintas maneras de servir a Dios, pero sobre la base de que existe una realidad del pecado, un Dios misericordioso, un llamado a la conversión, sobre la base de que hay una formación para nuestra inteligencia y un crecimiento en la virtud, avanzamos en la unidad. Y somos constructores de unidad. Es decir, no nos guiamos simplemente por simpatías, ni por partidismos, ni por grupos, ni por sectas, sino que a toda costa buscamos que sobre las bases firmes que ya hemos dicho, podamos crecer en la unidad. Lo que corona finalmente el séptimo elemento de todo lo que he mencionado es evidentemente la búsqueda de la plena comunión con Dios en la santidad. Y es en esa santidad donde se muestra al mismo tiempo la riqueza de un Dios que no se repite y la maravilla de una doctrina y de un evangelio que es solamente uno, como nos enseñó San Pablo. En resumen, los criterios para encontrar la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad son unas bases: reconocer el pecado, reconocer la misericordia y la gracia, y reconocer que estamos llamados a conversión. Sobre esa base, saber que tenemos que instruirnos, saber que tenemos que trabajar en la virtud y saber que tenemos que superar nuestras tendencias puramente carnales para ir más allá en la construcción de la unidad. Finalmente, como culmen de todo este camino que vamos recorriendo como pueblo de Dios, llegar a ese punto bello, a ese punto de la santidad, para que se pueda cumplir lo que nos dijo el mismo apóstol.
Que Dios sea todo en todos. La gloria para Él y muchas gracias por recibir este mensaje. Soy Fray Nelson Medina.